Ahora sobre el tema de la pandemia, se ha reportado un incremento de contagios. Si nos pudiera explicar el doctor Gatell o el doctor Alcocer, ¿cómo será esta nueva ola a diferencia de las anteriores para que haya un poco más de tranquilidad? ¿Y cómo va la compra de las vacunas para niños menores de 12 años? Sí, con mucho gusto. Ayer vi que se inquietaba un poco la prensa con el comunicado diario cuando comentamos que la periodicidad ahora va a ser más frecuente dado la dinámica de la epidemia. Entonces, qué bueno que hace esa pregunta, muchas gracias, para ponerlo en su justa dimensión. La pandemia de COVID, como hemos dicho, tuvo dos grandes etapas, independientemente de las distintas olas que hemos vivido, las 4 olas. La primera etapa fue prevacunal y la segunda etapa fue postvacunal. ¿Por qué las podemos diferenciar epidemiológicamente así? Porque el impacto de la enfermedad cambió radicalmente con las vacunas. Esto lo hemos mostrado gráficamente en innumerables ocasiones. Las primeras 2 olas y una parte de la tercera tuvieron un impacto importante en producir no solamente enfermos, enfermas, sino también personas gravemente enfermas que acababan en el hospital y desde luego lamentables defunciones. En cambio, en la cuarta ola, no solo en México, sino en el mundo, cuando se presentó la correspondiente ola en la temporada de Omicron, ya había coberturas de vacunación, no en todos los países, pero en una gran cantidad, tan altas como la que hemos alcanzado en México, con más del 92% de la población adulta y 87% si consideramos a toda la población vacunable. Esto lo que produjo como consecuencia, y la evidencia es muy clara, es una gran cantidad de casos, dado que la variante Omicron es mucho más transmisible, pero una proporción muy pequeña de personas que se hospitalizan y aún mejor, una proporción muy pequeña de personas que llegan a perder la vida por esta enfermedad. Y destacamos, relacionado con las vacunas, hemos destacado que la gran diferencia la hace la vacunación, quizá en segunda instancia la variante, en este caso Omicron, por lo que seguimos recomendando a las personas que se vacunen si no lo han hecho o que completen los refuerzos si es que no los han aplicado. ¿Qué esperamos que va a ocurrir ahora? La variante de predominio sigue siendo Omicron en casi todo el mundo, en algunos casos hay algunas subvariantes. En México sigue siendo principalmente la subvariante que predominó en la cuarta ola y el comportamiento es de baja virulencia, pero la pieza clave es vacunarse. Y la última, sobre las vacunas pediátricas, las vacunas para población de 5 a 11 años, hemos estado en esta conversación ya muy formal con la empresa Pfizer para definir las condiciones de entrega y la cantidad de entrega que podría Pfizer abastecer. Nosotros hemos considerado a todo el segmento de la población de 5 a 11 años y estamos en ese proceso. Cuando haya ya una resolución, lo comentaremos. ¿No se tiene una fecha aproximada? No hay todavía una fecha, es parte del proceso de negociación. Gracias. ¿Cómo no? Con la vacuna cubana Abdala, y aprovechando que está aquí nuestro comisionado, el doctor Sbarch, hemos estado en un proceso de análisis del expediente técnico en COFEPRIS, esto a cargo del doctor Sbarch, con la contribución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también forma parte del comité científico, o coordina de hecho el comité científico de COFEPRIS, y queremos tener todos los elementos muy bien cuidados de la evidencia técnica sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de esta vacuna. No tenemos duda ya con toda la información que hay sobre la calidad y la seguridad. Es una vacuna muy probada, no solamente por la vacuna COVID Abdala, sino porque Cuba usó la plataforma tecnológica que viene usando para sus vacunas desde hace más de 30 años y es una de las mejores plataformas tecnológicas del mundo. Es una capacidad tecnológica que Cuba ha desarrollado y que ha permitido altas eficacias, pero sobre todo un margen de seguridad muy alto. Y para la población pediátrica hay algunos detalles sobre la evidencia que ampara el uso y la eficacia en la población pediátrica. Dejo muy en claro, la seguridad no tiene duda alguna, la calidad tampoco, pero necesitamos algunas piezas adicionales
que las tiene el gobierno cubano, pero la forma de presentación no había sido totalmente directa o clara. Y estamos en ese proceso. Cuando ese proceso concluya, seguirá el avance del proceso de negociación para la adquisición. Como digo, recordarán que hace algunos meses, unos 3 o 4 meses, hablamos de este tránsito de la epidemia, del estado epidémico propiamente dicho, en donde hay una situación inusual, al estado endémico, no solo en México, en todo el mundo. El estado endémico no debe pensarse que es el fin de la epidemia. Creo que hubo una gran confusión también en varias notas que vimos, incluso primeras planas, porque cuando comentamos esto del tránsito del estado epidémico al estado endémico, algunas notas y sobre todo comentaristas decían, declararon por decreto que se acabó la epidemia. Nunca hemos dicho que se acabó la epidemia. Lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente, ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente, y de acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienden a permanecer por siempre. El ejemplo más claro es la influenza, es una enfermedad que surgió hace milenios como una enfermedad emergente seguramente, pero después queda ya en forma permanente. Y cuando hay nuevas variantes, en el caso de la influenza, nuevos tipos y subtipos que dan pandemias como fenómeno emergente, como lo vivimos en 2009, posteriormente se quedan para siempre. Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre, pero la noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad. Eso es lo que estamos viendo con la variante Omicron, lo vimos en todo el mundo y eso es lo que va a ocurrir. Va a empezar a haber algunas oleadas que cada vez más van a entrar en una fase estacional, lo más probable entre octubre y marzo, y en 1 o 2 años ya tendremos cierta regularidad de esa presentación estacional. Este marco de 1 o 2 años es todavía una conjetura, es hipotético, desde luego no hay manera de tener una predicción exacta sobre en qué fecha empezará a ser estacional. Gracias. Presidente, gracias.